Ah, vale, vale. Vale. ¿Está parpadeando todo el rato? Bueno, yo no sé cómo retocarlo, lo siento. ¿Ahora nos parpadea? Esta está apagada directamente, se ha apagado. Bueno, tenemos que avanzar, chicos, que he perdido mucho tiempo hoy. Vale, entonces, como dijimos, vamos a empezar a preparar el examen. Sí, dime. ¿Este también? ¿Ahora parpadea? ¿Ahora está estable? Sí, bueno, va. Pues arrancamos. Vale, pues vamos a empezar con el segundo parcial y vamos a ir haciendo lo que es el segundo parcial hasta la clase de hoy y la que viene. Bien. En primer lugar, vamos a empezar a enfrentarnos con una serie de problemas que me he ido saltando, pero que realmente no son difíciles y puede que den un poco de miedo cuando los vemos por primera vez. Se trata de estos problemas que ponemos con una tabla. Estos problemas que ponemos con una tabla realmente no tienen gran complejidad. Es simplemente una forma numérica y un poco más entretenida, digamos, de preguntaros acerca de temas que tienen que ver con la teoría, con cuándo hay que usar término integral y cuándo no, qué es la amplificación del ruido, cuántas formas tenemos de medir la robustez, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Cuántas formas tenemos de medir la velocidad de respuesta? Es decir, está muy relacionado. Voy a abrir la transparencia concreta donde estuvimos trabajando eso y además voy a añadir unas capturas de otras cosas que hemos ido estudiando que lo dejan todavía más claro. Y así ahora cuando hagamos esos problemas vamos a ver que realmente no tienen tanta complejidad como pudiera parecer. ¿Vale? Vamos a ver, aquí en lo que es cuando estuvimos viendo el diseño de PIDs en frecuencia, el último tema ya de todos, estuvimos viendo un resumen final de realmente qué es lo que teníamos que hacer con estos problemas, ¿vale? Que estaría, digamos, en esta transparencia. ¿Qué dijimos? Bueno, al final en estos problemas a lo que nos enfrentamos es a un problema en el cual hay que o bien fijar o bien obtener el mejor valor en cuanto a robustez, o bien fijar o bien encontrar el mejor valor en cuanto a amplificación del ruido, y o bien fijar o bien encontrar el mejor valor frente a lo que es la rapidez. Bueno, entonces estuvimos recordando que la robustez tenemos muchas formas de medirla. En concreto, respecto de la respuesta en frecuencia, tenemos como formas de medirlo la distancia al punto -1, bien en magnitud, bien en fase, que sería cuánto hay que rotar, o bien en distancia mínima, que es todo esto que tenemos aquí, margen de ganancia, fase, tal. Y también tenemos, dijimos, esto aquí se refiere a lo que sería el amortiguamiento de los polos en bucle cerrado. Es decir, si yo consigo en bucle cerrado ciertos polos dominantes
que estarían aquí y aquí. El amortiguamiento hace referencia a este ángulo, es decir, ¿cuánto de dominante es la parte compleja con respecto a la parte real? ¿De acuerdo? ¿Cuánto de oscilatorios son los polos? Era el amortiguamiento. Que también estaba un poco relacionado con la sobreoscilación o también lo llamamos ratio, visto en forma de ratio de decaimiento. Era esto de, pues yo tengo una señal que va haciendo así, pues el ratio de decaimiento es esta magnitud respecto a esta. ¿De acuerdo? Con lo cual, frente a la robustez, tenemos todas estas formas de medirla. Luego tenemos la amplificación del ruido, solo tiene dos formas de medirlo. Esa era a lo mejor la más fácil de todas, y es, si el controlador no tiene término derivativo, la amplificación del ruido viene dada por Kp. Si el controlador sí que tiene término derivativo, la amplificación del ruido viene dada por Kp por 1 más n. Y finalmente, el más completo de todos era la manera de medir la rapidez. A partir de la teoría vimos que a grandes rasgos resultaba que podría resumirse como el más fácil incluso de todos. Y era, si tengo término integral, la rapidez básicamente viene determinada por 1 partido KI. ¿Vale? Sí, perdona. Sí, aparte es eso. Sí, bueno, en alguna transparencia lo pusimos para lo que es el diseño de sistemas de primer orden, ya lo comentamos, pero sí, efectivamente, y no está mal ponerlo aquí a lo mejor, tenemos que entender el margen de fase como si fuera el amortiguamiento medido en tanto por 1 en lugar de tanto por 100, ¿correcto? ¿Vale? Realmente esto no es así, ¿eh? Esto solo es para los márgenes de fase normales, entre 30 y 80, por ejemplo, en lo más amplio posible. Pero gracias por el aporte porque es verdad que aclara más todavía esto. Muchas gracias. Bien, en cuanto a la rapidez, como comenté, lo primero que vimos fue lo de la K sub i. Pero realmente había más maneras de verlo en función de si estudiábamos perturbaciones o referencias. ¿Vale? Bueno, y aquí teníamos todas las formas de medir este tema, el IAE, que si no era muy oscilatorio era como el IE, el ISE, el ITAE, bueno, y nos faltan otras, que sería el ancho de banda, la frecuencia de cruce de ganancia, tiempo estableciendo ante perturbación. Todo esto es la manera de medir cómo de bien o rápido vamos ante perturbaciones. Todo eso, hay 1000 cosas, es el más completo. Y frente a referencia está, pues para seguir referencia rampa, el error de velocidad, el área esta de aquí frente a referencia escalón que sería el IE, y luego las convencionales, el tiempo de establecimiento, la oscilación, ¿vale? Es decir, al final, para medir la rapidez, bueno, pues hay que tener ojo de que hay muchas maneras de verlo. ¿Vale? Y recordad también la amplificación del ruido, ¿qué significaba para no liarnos? Y era que la amplitud de la acción de control que tenemos en el actuador por culpa del ruido mediante el sensor, se puede predecir su valor mediante la amplificación que provoca ese controlador, que ya hemos dicho cuánto vale, multiplicado por la amplitud que tiene la señal de ruido del sensor de medida. ¿De acuerdo? Bueno, pues todo este conocimiento unido a dos cosas que ahora os voy a recordar, es lo que necesitamos para estos de las tablas. Bueno, como os comentaba, en la sesión de problemas número 4, en la sesión de problemas número 4, teníamos al final, que en verdad está en los apuntes y en las transparencias y tal, pero bueno, aquí creo que está más compacto y todo. Teníamos al final del todo esta tabla de aquí que nos dice, nos permite predecir cuándo, en función de un sistema, del tipo de controlador y del tipo de señal, vamos a tener errores finitos o errores infinitos. Esto tenemos que leerlo como la función de transferencia tiene o no tiene integrador, es lo que significa esto, de manera que esto es binario, vale 0 o vale 1. ¿De acuerdo? De manera que aquí ponemos un chorizo, el que sea, tal que la ganancia sea 1. Entonces aquí tenemos errores finitos ante perturbación. Y aquí tenemos todas las casuísticas y cómo se calcularía. Errores finitos ante referencia, ¿vale? Y aquí lo mismo, la casuística. Pensad que cuando un error es finito y el controlador no tiene término integral, eso significa
que si el controlador sí que tuviera ese término integral, conseguiríamos anular ese error. ¿Vale? Bueno, y por otra parte, tenemos también errores en régimen permanente, también finitos, que significan a su vez que si gracias al integrador el error es finito, si lo quitáramos, el error sería infinito. ¿De acuerdo? Es decir, el integrador es el que nos mueve entre error cero, error finito y error infinito. Y lo mismo pasa ante referencia. Bueno, el resumen de todo esto es que llegamos a los requerimientos de diseño que implican uso del término integral. ¿Vale? Un diseño va a requerir o no un término integral. Y serán estos casos. Cuando nos digan ante perturbación escalón que queremos que sea cero, cuando nos pongan un IAE finito, esto significa finito. Finito significa que te pidan minimizarlo, que te pidan que valga un valor concreto. ¿Vale? Lo mismo ante perturbación de tipo rampa, si nos piden que sea finito. Ante referencia en un sistema que no tiene integrador y nos piden error de posición cero. Ante referencia en un sistema que sí que tenga integrador y nos pidieran error de velocidad cero. ¿Vale? Solo que esto, además de tener término integral, también requiere o implica, mejor dicho, que usemos b igual a 1. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, esto y esto es la clave para entender los problemas de la tabla. Si tenemos esto claro, vamos a ver que no hay tal complejidad en resolver este tipo de problemas. Vamos a ello. ¿Han quedado claras las ideas que hemos comentado? Bien. Dado un proceso, y aquí ¿qué es lo que tenemos que mirar? Si tiene o no tiene integrador. Dado un proceso, ¿tiene integrador el proceso? No. Tener integrador significa que hubiera una S suelta en el denominador, cuya salida se mide con un sensor afectado por un ruido con amplitud 0,2, indica qué controladores cumplen con lo indicado. Si alguien lo sabe, me lo decís, ¿eh? Vale, voy a intentar hacerlo de otra manera. Bueno, o si no, hago lo de otras veces, que lo pego en el PowerPoint y escribo allí, ¿no? Lo único, el enunciado, que no lo tendremos. Esta está. ¿Otra vez? Bueno, vamos a ver, perdonad esto porque no lo tenía preparado. Bueno, esta vez es cortito, así que lo voy a copiar todo y lo que haremos es hacer varios para que nos quede claro. Yo ya os digo que haciendo un par vais a entender enseguida cuál es el objetivo de este tipo de problemas. Es un objetivo de, a través de unos problemitas, de unas preguntas que os hacen pensar, trabajar todo lo que acabo de comentar, no es más. ¿Vale? Bien, vamos a ello. ¿Lo veis bien? Bueno, aparte de estar al borde de un ataque de epilepsia, ¿lo veis bien? Bueno, es que a mí me pasa igual, ¿eh? No os creáis, que a mí me... Dado un proceso que no tiene integrador, cuya salida se mide con un sensor afectado por un ruido de amplitud 0,2, bueno, pues ya sabemos, para la ecuación esa de que la acción de control, lo que vibra por culpa del ruido que viene dada por esto, bueno, pues ya sabemos que este numerito, este, es 0,2. ¿De acuerdo? De ahí ya sacamos eso. Dice, indica qué controladores con B igual a 1 y C igual a 1 cumplen con lo indicado. Bueno, esta tabla, ¿cómo hay que entenderla?
Al final esta tabla es simplemente un compendio de controladores posibles. Todos irían bien, pero cada uno sería mejor o peor para unas cosas u otras. ¿Cómo hay que entenderlo? Fijaros, hasta este punto de aquí lo que tenemos son 3 controladores que solo tienen KP, con lo cual estos son controladores de tipo P. Desde el 4 hasta el 6, lo que tenemos aquí son controladores que solo tienen término integral, pero no tienen término derivativo. Son controladores de tipo PI. Del 7 al 9 tenemos controladores que tienen término proporcional y término derivativo, con la n correspondiente, pero no tienen término integral. Son controladores de tipo PD. Y estos de aquí son controladores que lo tienen todo, con lo cual son PID. ¿Qué primera letra, perdona? Esta es la U, la acción de control. Y esto es el ruido, el sensor, o ese, si queréis, de sensor. Bueno, ¿qué más tenemos? Claro, todo esto son los parámetros, los números con los que trabajaría el controlador. Y esto de aquí está haciendo referencia a los parámetros de diseño. Y normalmente uno hace referencia a la robustez y otro hace referencia a la velocidad de respuesta. Esto de aquí habla de robustez. Y esto de aquí, de alguna manera, habla de velocidad de respuesta. Ahora bien, realmente la velocidad de respuesta, ya sabéis que al menos en el caso del controlador de tipo PI, digamos que aquí también lo tenemos, porque KI, recordad que es KP partido T sub I. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es la idea de la tabla? La idea de la tabla es que siempre se presentan empaquetados para tampoco marear, no va de marear a la gente. Se presenta aquí, por ejemplo, 3 controladores proporcionales y uno, si se fija aquí abajo, ve que cada uno de ellos ha estado diseñado con un margen de sensibilidad diferente, con una robustez diferente. ¿Vale? Con lo cual, recordad, este es el más robusto, porque el margen de sensibilidad era la distancia mínima al punto menos 1 invertida. Esto era 1 partido ms, con lo cual, si el valor este es más grande, significa que estamos más cerca. Es decir, este es el menos robusto. Y luego también cuadra, porque siempre lo hacemos así, no mareamos con todo esto. También cuadra, si os fijáis en la línea de abajo, que esto de aquí, que es una frecuencia que es de cruce de ganancia, que es otra manera de medir la velocidad de respuesta, resulta que aquí tenemos una frecuencia baja y aquí una frecuencia alta, con lo cual este es el más lento, por ejemplo, y este el menos lento. Fijaros, este es el más robusto, pero a cambio es el más lento, y este es el menos robusto, a cambio el menos lento. ¿Lo veis? Pero no solo eso, sino que además suele coincidir que si miramos la amplificación del ruido, que es KP, este tiene una KP que va creciendo. Es decir, lo que es la amplificación del ruido, pues este de aquí tiene más amplificación y este de aquí tendría menos amplificación. ¿Vale? Es decir, siempre solemos dar un compendio de controladores tipo P que van desde el más suave en cuanto a amplificación del ruido, robusto, que a su vez va lento, al más agresivo en cuanto a amplificación del ruido, oscilatorio por robustez y rápido. ¿Me seguís? El PI, he nombrado el PI todavía solo. De TI. No, lo que comento es que aquí tenemos un controlador, bueno, un conjunto de 3 controladores P, que si lo analizáis bien, están pensados para que este sea el más robusto, el que menos amplifica el ruido, el que más lento va. Este sería intermedio y este sería el más agresivo porque tiene mayor amplificación de ruido, el menos robusto porque está más cerca del punto menos 1 y, eso sí, el menos lento, es decir, el más rápido porque tiene mayor frecuencia de cruce de ganancia. Y con esta idea nos encontramos todas las columnas en ese mismo orden, fijaros, el más robusto, el menos robusto, el que menos amplifica el ruido, el que más amplifica el ruido. ¿Lo veis? Y así con todos. ¿De acuerdo? Esa es la única cosa que... vale. Esa es la única cosa que tenemos
que ver de estas tablas. No se trata de buscar valores a lo loco. Están ordenados los valores. ¿Avanzamos? ¿Ha quedado clara esta idea? Vale. Si ahora ya sabemos interpretar de forma ordenada lo que se está viendo aquí en la tabla, vamos ahora a hacer los problemas. Por ejemplo, dice, el más robusto que consigue error de posición nulo, IAE menor que 5 y una amplificación del ruido menor que 10. Vale. Nos dice el más robusto, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo final. Pero antes de buscar el más no sé qué, lo primero que tenemos que hacer es atender a las restricciones. Vamos a atender a las restricciones. La restricción más característica que tenemos es si el controlador requiere término integral o no. Porque si requiere término integral, ya solo nos quedamos con la mitad de la tabla. Porque la mitad de esta tabla son controladores, estos de aquí y estos de aquí, que no tienen término integral. Entonces, error de posición nulo o IAE finito, ¿eso requiere término integral? Vamos a verlo. Error de posición nulo si el proceso no tiene integrador, o bien un IAE finito requiere integrador. Pero bueno, esa era de cajón, porque eso siempre lo hemos dicho. El término integral es el que nos ayuda a seguir referencias y rechazar perturbaciones, ¿no? Y con lo cual el IAE es finito. Bueno, el controlador requiere integrador, con lo cual solo vamos a estudiar, bueno, los dos nos lo dicen, PI o PID. Ya nos hemos quitado de encima la mitad de la tabla. ¿Está clara la idea? Es decir, ni los P's entran, ni los PDs entran. Requerimos término integral debido a esto. ¿Esto ha quedado claro? Avanzamos. Y dice, y una amplificación, ojo, amplificación. Amplificación es C de infinito, ¿vale? Del ruido menor que 10. Es decir, C de infinito menor que 10. Recordad, en el caso del PI, como no tiene término derivativo, eso significa que C de infinito viene dado por Kp y nos están diciendo que Kp tiene que ser menor que 10. En el caso del controlador, que sí que tiene término derivativo, P y D, nos están diciendo que Kp por 1 más n sea menor que 10, ¿vale? Entonces, esto es muy fácil de comprobar, porque tenemos directamente Kp y la n. Bueno, vamos primero a los P's. Recordad que nos hemos quitado de encima los P's al aire y los PDs al aire. Con lo cual ya solo tenemos que mirar estos y estos. Vale, ahora vamos a mirar cuáles cumplen o no con esto. Kp menor que 10. Vamos a ver, aquí tenemos Kp. Este lo cumple, este lo cumple, este lo cumple. Y ahora vamos a mirar los PIDs. ¿Vale? Kp por 1 más n. Bueno, esto de aquí. Kp 2. Casi, ¿no? Por 1 más n. 1 más n, fijaros que hemos puesto la n constante, que es también para agilizar los cálculos. N más 1 en este caso siempre vale 5. 4 más 1, 5. Con lo cual, 5 por 2, 10. Este sí que cumpliría, ¿lo veis? Pero 2,6 por 5 no es menor que 10. Y 4,1 no sé, es menor que 10, ¿no? Da 20 y pico, ¿no? ¿Os ha quedado claro? Con lo cual, con las restricciones, nos hemos quedado a estudiar 4, 3 y 1. ¿Lo veis? ¿Ha quedado clara esta idea? Con lo cual, el más robusto que consigue tal. Bueno, tengo aquí 3 controladores y otro más que tienen robustez. 1,2 que es muy poca, 1,5, 2 y 1,2. ¿Cuál es el más robusto? Este. Con lo cual, el C6. ¿Ha quedado claro cómo hay que trabajar estos problemas? Hay que entender que la tabla tiene cierto orden, que las filas nos van dando ciertos valores concretos que pueden interesar y que se trata de ir descartando en bloque. ¿Vale? Preguntad. Ostras. Toda la razón. Me he colado. El mar... Perdón. Gracias, ¿eh? Si antes ya lo estábamos diciendo, pero no sé por qué, a la hora de cogerlo se me ha ido... Sí, efectivamente, me he colado. Recordad que la robustez es, a más robustez, mayor distancia al punto -1.
Y esta distancia mínima, el margen de sensibilidad, que es lo que marca la tabla, se mide así. La distancia. Con lo cual, un margen de sensibilidad de 2 significa estar aquí a 0,5. Un margen de sensibilidad de 1,2 significa estar a 0,80 y algo. Es más robusto. Efectivamente, tienes razón y me colé. ¿Verdad? Eran 4 y 10. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esos son los que cumplirían esto. Una vez tenemos eso, fijaros, había otro limitante, por cierto. Bueno, había otro limitante, perdón. Y es el del IAE menor que 5. Bueno, recordad que el IAE lo medimos como 1 partido K sub I, que es PI partido KP. ¿Vale? Y nos piden que esto sea menor que 5. Con lo cual nos piden que TI sea menor que 5 por KP. Bueno, vamos a mirar de todos esos que habíamos seleccionado, ¿cuáles cumplen con esto? Este de aquí. 13 es menor que 5 por KP. No, 13 no es menor que 6 y pico. 10 es menor que 5 por KP. No, porque 5 por 1,9 no llega a 10. ¿Lo veis? 7,9 es menor que 5 por... Sí, 5 por 2 da 10 y esto es 8. Este sí que cumple. ¿De acuerdo? De momento tenemos este seleccionado. ¿Lo veis? Ahora este de aquí. Vamos a ver si este lo cumple. 8,7 es menor que 5 por 2. ¿Sí? Con lo cual este también cumpliría, ¿vale? Entonces, repito. Esta restricción nos ha llevado a la mitad de controladores, solo aquellos que tenían término integral. ¿Vale? La amplificación del ruido menor que 10 nos ha llevado ya a que solo teníamos estos 3 y este. Y la restricción de IA menor que 5, dentro de esos 4 que nos quedaban, nos ha llevado a que solo cumplen C6 y C10. ¿Lo veis? Y dentro de C6 y C10, ¿cuál es el más robusto? Entre C6 y C10, ¿quién es más robusto? Como me habéis aportado antes, que me había colado. El C10, ¿vale? Perdonad, antes que la había liado ahí. ¿Ha quedado claro? Se trata de ir descartando en bloque. Realmente no es tan complicado. Evidentemente entran muchas cosas en juego, pero si entendemos claro qué es lo que se busca, se pueden hacer fácil. Hacemos otros más, ¿vale? Para que quede claro. El que consigue un error de velocidad mínimo, esto es lo último que hay que buscar, lo último, de forma que el ruido de medida se amplifique menos de 5. Vale. Por una parte, el hecho de que el error de velocidad sea mínimo implica un error de velocidad finito. ¿Vale? Finito, perdón. Un error de velocidad finito, que tenga algún valor. Bueno, pues un error de velocidad finito en un sistema sin integrador implica término integral o no. Eso es lo primero que hay que descubrir, a ver qué información de toda la que hay ahí nos dice si tiene que llevar o no término integral para quitarnos de mitad tabla de encima. Entonces, error de velocidad finito, un sistema sin integrador y error de velocidad finito es uno de los requerimientos de diseño que implican uso de término integral. ¿Lo veis? Es decir, necesitamos término integral. De nuevo nos hemos quitado mitad tabla de encima, ¿vale? Por otra parte, de forma que el ruido se amplifique menos de 5. ¿Vale? Vamos a ver. Esto implica que del C1 al 3 se van al aire y del C7 al C9 se van al aire. Ya solo nos quedan 6. Ruido de medida se amplifique menos de 5. Bueno, pues vamos a volver a mirar los PIs y los PIDs. Si miro los PIs, la amplificación del ruido viene dada por esto. Todos cumplen, todos tienen KP menor que 5. Bien. Ahora vamos a los PIDs. ¿Cumplen? Bueno, pues este de aquí ya es KP por 1 más N, 2 por 5, 10. Nada, ya no cumple. Y no cumplirá este y no cumplirá este, porque eran más agresivos cuanto más a la derecha. Con lo cual, solo nos quedamos ya del C4 al C5.
Ahí es donde está la solución, entre 3. Vale, entonces, de esos 3 que nos quedan, ¿cuál es el de un error de velocidad mínimo? Vamos a ver, hay una fórmula para el error de velocidad, que la tenemos aquí. Bueno, que cuando b es igual a 1, que es lo normal, esto se va fuera. Y esto aquí simplemente es si tenemos o no término integral, con lo cual, en fin, esto es 1 partido K por K al final, esta fórmula. Bueno, pero ¿necesitamos realmente saber, a partir de esos datos, calcular el error de velocidad? ¿Necesitamos aplicar esa fórmula que he enseñado? ¿Es necesario? Nos dice el error de velocidad mínimo. ¿Yo tengo que extraer de esa tabla el valor exacto de error de velocidad para ver cuál es el más pequeño? No, porque el error de velocidad es un concepto de velocidad de respuesta. Y uno tiene que saber que al final, error de velocidad mínimo significa ir lo más rápido posible, ¿no? Entonces, entre estos controladores que cumplen, ¿cuáles eran los más rápidos? Hemos dicho que estas tablas estaban planteadas siempre de manera que de izquierda a derecha, dentro de lo que es la franja del mismo tipo de controlador, íbamos de más robustez a menos robustez, de más lentitud a más velocidad, etc. Con lo cual, de estos 3, ¿cuál es el más rápido de los 3? G6, claro. Que si lo queremos comprobar, pues medimos K sub I. K sub I es Kp partido Ti, a ver quién tiene ese valor más grande de todos. Evidentemente, fijaros que aquí el numerador va creciendo y el denominador va decreciendo. Es evidente que la KI no para de crecer hacia la derecha en esa tabla. ¿Ha quedado claro esto? Vale. Entonces hemos dicho C6. ¿Vais viendo cómo hay que abordarlos? Vamos a seguir trabajándolo. El que minimiza la amplificación del ruido, la amplificación, recordad que era C de infinito. Kp por 1 más n. O Kp. Y asegura un IAE menor que 4. Vamos a ver. IAE menor que 4. Sí, preguntad. Claro, podemos mirarlo con el ancho de banda. Bueno, aquí lo que hay es frecuencia de cruce de ganancia, que es casi lo mismo. Sí, sí. Menor error de velocidad. El error de velocidad es cuando yo quiero seguir una rampa, ¿cuánto me quedo por debajo? El error de velocidad es pequeño significa que casi llego a esa rampa. ¿Vale? No, al revés, al revés. La robustez es lo contrario de la velocidad. ¿Vale? La velocidad es un sistema que responde muy rápido. Y por lo tanto no es muy robusto, porque con poco que le digas que haga, él se pone a hacerlo. Entonces no es algo estable, no es algo que se quede quieto, inmune a cosas que le vayan diciendo. Los sistemas robustos son aquellos que muy lentamente llegan a la misma solución, pero se hacen más inmunes a todos. Los sistemas rápidos llegan antes, pero ante información falsa o errores de modelado pueden variar. Radu, dime más preguntas. La velocidad de respuesta en esta tabla, por ejemplo, la podemos medir como queramos, con la fórmula exacta de la velocidad, que si la miramos bien implica KI. Lo podemos mirar con KI, que tampoco la tenemos en la tabla porque tenemos Kp partido Ti, pero lo podemos mirar también con la frecuencia de cruce de ganancia. Si lo miramos con la frecuencia de cruce de ganancia es evidente quién es el más rápido, ¿no? 0,15, 0,2, 0,3. Pues el de 0,3 será el más rápido, porque tiene mayor frecuencia. Lo miremos con lo que lo miremos, el resultado es el mismo. Las tablas no están hechas para marear, para que os calculéis todos los valores. Están hechas para interpretar los conceptos. El que sea más robusto será más lento y el que sea menos robusto será más rápido. Y están en orden. No, ¿vale? No son números aleatorios tirados con un dado. Tienen cierto orden las tablas. ¿De acuerdo? ¿Avanzamos? Vamos a ver.
el que minimiza la amplificación del ruido y asegura un IAE menor que 4. A ver, ¿quién me lo dice? Si me dicen que el IAE sea menor que 4, recordad que el IAE es cuando yo tengo aquí una referencia y la salida está felizmente siguiéndola y llega una perturbación, mi salida se sale del sitio y gracias al actuador a la actuación del PID vuelvo al sitio. Esto de aquí, esta área, es lo que conocemos como IAE. ¿De acuerdo? Bueno. Si me piden que el IAE sea menor que 4 es porque esta área tiene que ser finita, es decir, este error ha de ser nulo al final. ¿Qué controladores conseguían eso? Correctísimo, muy bien. Bien. ¿Vale? Es decir, esto obliga a que tengamos término integral. Lo he repetido 1000 veces y me alegro que ahora ya empecéis a como toca. Esa idea nos tiene que quedar clarísima. Para conseguir anular perturbaciones, lo cual provoca que esta área sea finita, término integral. ¿Vale? Bueno, entonces, ya nos hemos quedado con estos. Vale. Aquí no hay limitación de robustez. Simplemente tenemos que asegurar que el IAE sea menor que 4. Claro, en este caso sí que vamos a tener que calcular el valor. Vamos a ver dónde está el límite. Realmente solo requerimos buscar el límite, porque todos los que sean más rápidos lo cumplirán, porque está en orden la tabla, recordadlo. Con lo cual, IAE menor que 4. Bueno, vamos a ver. El IAE era aproximadamente 1 partido KI. KI es KP partido TI, que sube arriba en el denominador. Es decir, TI partido KP ha de ser menor que 4. O lo que es lo mismo, en la tabla tenemos que mirar cuándo T sub I es menor que 4 veces KP. Es la misma restricción. ¿Ha quedado claro? TI ha de ser menos de 4 veces KP. Entre los controladores que tienen término integral. Vamos a este. TI es menor que 4KP. 13 es menor que 4 por 1. No. 10 es menor que 4 por 2, que vale 8. No. 8 es menor que 4 por 2 y pico, que es 8 y pico. Sí, este sí. ¿Vale? C6 es posible. Voy a ponerme aquí los posibles. Bueno, una vez un PI lo cumple, no hace falta ni mirar los PIDs. Tienes toda la razón. Esa es la clave. Porque te están diciendo el que minimiza la amplificación del ruido. Si precisamente el concepto PI, que va lento, pero a cambio no amplifica el ruido, es la clave de usarlos frente al PID. Si hay un PI suficientemente rápido como lo que nos piden, no hace falta buscar en PIDs, porque van a amplificar siempre más el ruido. Gracias por la observación, porque esa era la clave. Fijaros. Si queréis lo comprobamos, pero mirad, este tiene una amplificación del ruido de 2,3 y todos estos tienen 2 por 5, 10, 2,6 por 5, no sé cuántos, y 4, y pico por 5, 20. ¿Ha quedado claro? ¿Vamos cogiendo ya la orientación del enfoque de los problemas estos? Son difíciles realmente. Se trata de entender la información que os estamos dando que tiene un orden y que está relacionada con la teoría. No, ¿vale? No son valores aleatorios. Siguiente. Este ya lo hacemos entre todos, va. Siguiente, los que conllevan un error nulo ante perturbación escalón y una amplitud de la acción de control debida al ruido menor que 0,2. Vamos a ver. De esto de aquí, de error nulo de no sé qué, ¿qué información puedo sacar? ¿Qué información puedo sacar de ahí? ¿Qué información puedo sacar ahí? Error nulo ante perturbación escalón, he dicho. Decidlo. Que hay integrador. Fijar, recordad la tabla esta. Error nulo ante perturbación escalón implica integrador. Que es el dibujito que hemos puesto ahí. Esto era, aquí tenemos una perturbación que entra y provoca en la salida del sistema que se separe y vuelva al sitio. Esto de aquí es lo que se conoce como el error por culpa de la perturbación en régimen permanente. ¿Vale? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Con lo cual, término integral obligatoriamente.
De nuevo, de toda la tabla, ¿con qué controladores nos quedamos? Con los PIs y con los PIDs. Vale. Y ahora, lo que me habías comentado, que la amplitud de la acción de control debida al ruido sea menor que 0,2. Correcto, ¿vale? C de infinito, que tiene que ver con la acción de control por culpa del ruido, partido la amplitud del propio sensor, el ruido del propio sensor, que en este caso es 0,2 partido 0,2, eso me lleva a 1. Me han pedido que la amplificación sea menor que 1, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dice, los que conllevan un error y una acción de control debido al ruido menor que 0,2. ¿Hay alguno que C de infinito sea menor que 1? Pues si los controladores PI no lo cumplen, ya los PID ni te digo. Es decir, no. ¿Repite? C de infinito es un valor que o bien vale Kp si se trata de un PI, o bien vale Kp por 1 más n. Entonces, la tabla te muestra parámetros y algunas pistas de cómo se han diseñado. Y en función de eso tú sacas el resto de información. Concretamente, C de infinito es o Kp en el caso de no tener derivativo o Kp por 1 más n en el caso de tener derivativo. ¿Ha quedado claro esto? Estos problemas sirven para entender el proceso de diseño, para repasar cuándo requeríamos término integral, para repasar la fórmula de la amplificación, de las velocidades. Bien. ¿Tenemos dudas respecto de este tipo de problemas? Voy a preguntar si queréis también. ¿Alguna duda ahí? Ah, ahora ya. Vale. Está claro. Es normal. Siempre ha generado un poco de lío. Vamos a ver. Voy a repetir, digamos, incluso cómo llegamos a esas definiciones. Voy a empezar de cero. Tengo una máquina. Una máquina que puede ser la nevera de tu casa, por ejemplo, el ascensor. Yo tengo una actuación. Yo tengo ahí una actuación sobre mi proceso. Y mi proceso da una salida. Pero yo esa salida, la temperatura que hay dentro de mi nevera, yo no sé lo que es. Eso es un fenómeno físico. Yo lo que puedo poner ahí es un sensor que me chive ese valor. Es lo que llamamos como señal medida. Lo que pasa es que ese sensor, como lleva electrónica, siempre va a estar afectado a lo largo del tiempo de lo que se conocen como ruidos de medida, que es, pues pasas cerca con el móvil, lo que sea, hace que la electrónica de voltajes de 0 a 5 voltios, tal, se vean afectados, ¿no? A veces no estáis escuchando música, te acercas con el móvil y según qué dispositivo sea, se oyen unos ruidos extraños. ¿No os ha pasado eso alguna vez, las interferencias? O cuando hablas con alguien por teléfono y se oye ahí de repente como datos que pasan por allí o cosas extrañas. En fin, el ruido típico. O cuando hablas con alguien, no te oigo porque es el aire o lo que fuera. Pues eso mismo pasa aquí. La temperatura de tu nevera, pues a lo mejor está haciendo así. Pero tú la única información que tienes, que es la que te da la electrónica con el sensor, no es así, sino que es así. O sea, tiene esa misma información de subo, bajo, pero con ruido añadido. ¿De acuerdo? Esto es, la máquina en sí funciona así, no hay otra. Tú siempre tienes una máquina que le pones un actuador, que puede ser una válvula, una bomba, un motor, algo que le mueve. Y la información que te interesa la obtienes a través de un sensor, que cuando pases por al lado con el móvil, cuando se encienda un motor cerca, con cosas, te va a dar información sucia, digamos, ruidosa. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? ¿Vale? Antes de entrar en el mundo del control, simplemente decir que esta cosa es la amplitud
Esto es la medición con respecto al tiempo, sí, siempre. Sí, esta es la medida, digamos, y esta es la I de verdad. Pero la I de verdad es algo que nunca conocemos realmente, porque ¿qué es la temperatura? Es decir, son cosas abstractas. Tú lo único que sabes son los voltios que me da mi sensor. Es lo único que puedes conocer. ¿Vale? Sí, claro, eso es la definición ya de señales, ¿no? Es decir, cuando estudiabais aquello de movimiento armónico, simples o cuantos, ¿no? Y os decían amplitud, frecuencia, ¿no? Pues amplitud es amplitud, el valor pico-pico de una señal que oscila. ¿Vale? Entonces, esto es la amplitud del ruido de medida. A esta cota, de arriba abajo, pero no esta oscilación, sino la ruidosa, esta. Es decir, esto de aquí. ¿Vale? Todo eso que es una amplitud, le llamaremos, por ejemplo, si queréis, como es del sensor, le voy a poner una S. La que S no me gusta porque es la plus, claro. Voy a poner V, como hemos puesto en las transparencias, ¿vale? V. ¿Vale? V es el valor del ruido de medida. Vamos a decir concretamente el valor pico-pico. Es el que nos interesa. ¿De acuerdo? Vale. Este es el funcionamiento de mi máquina. Ya está. Vale. Siguiente paso. Siguiente paso. Yo decido añadir un controlador. ¿De acuerdo? Entonces, tengo en mi máquina, junto con mi sensor, que me da mi medición, y con un controlador, yo lo que tengo que hacer con mi controlador es tomar la decisión automática de cómo actuar sobre el proceso, es decir, cuando abro, cierro válvulas, enciendo motores, bombas, tal, a partir de los deseos del usuario, la referencia, y a partir de lo que me chiva mi sensor. Eso es lo que hace el control. Estudia qué quieren los humanos, estudia lo que de verdad hacen las máquinas y tomar la decisión automática de cómo actuar. ¿Esto está claro? Vale. Esta decisión de cómo actuar, hemos dicho muchas veces que se suele tomar con un controlador PID. Ese controlador PID tiene esta ecuación. Kp por la R, referencia menos salida, va que la salida realmente es medida. ¿Vale? Más, bueno, K sub I por la integral de ese mismo error. Más K sub D, bueno, K sub D, que nunca lo hemos usado. Kp por TD, he puesto Kp, digamos, el factor común ese, ¿vale? Kp por TD por la derivada del error, de esta cosa, referencia menos salida, con respecto al tiempo, pero esto a su vez pasado por un filtro, ¿vale? Con una constante de tiempo de valor 1 más T sub D partido N por S. No lo especifico más, pero digamos que, ¿os acordáis que decíamos que el término derivativo lo hacíamos pasar por un filtro que tenía esta pinta? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa aquí es que esta señal que es ruidosa por culpa del sensor, recordadlo, imaginaros que ahí no está pasando nada, que todo está a cero. Todo está a cero y aún así mi sensor va a recibir el ruido, va a recibir las interferencias de la radio, de los móviles, lo va a recibir igual, aunque yo no le pida nada al sistema. Entonces, esta señal de aquí va a replicar ese ruido de medida. ¿Vale? Recordad, esto era la amplitud del ruido de medida, simplemente. Este ruido de medida me va a venir por aquí hasta el controlador. El controlador está definido por esta ecuación. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Pues fijaros, el humano no está pidiendo nada. Aquí tenemos un 0. Esto nos da igual. Pero esto, solo por el hecho de la existencia del sensor, está dando información falsa, porque realmente ahí no está pasando nada. Pero él, por culpa del ruido de medida, está dando ahí información todo el rato de que este valor, a lo largo del tiempo, no para de cambiar. Entonces, este valor que no para de cambiar, resulta que esto es la amplitud del sensor, mi controlador, es decir, mi ecuación, amplifica ese numerito y provoca
una amplitud en la acción de control por culpa del ruido. Esto es una señal que tiene cierta amplitud. Esto es un controlador que con su ecuación es capaz de coger una señal y multiplicarla por un valor. Ese es el concepto amplificar. Entonces este amplifica. Y una amplitud amplificada nos da otra amplitud en el actuador, que es por culpa de este ruido de medida. Esto es la consecuencia final. ¿Ha quedado claro así? Entonces, el sensor recibe ruido, que tiene cierta amplitud. Llega a nuestro controlador que tiene esta ecuación, y resulta, aquí es donde más evidentemente lo vemos, este numerito que no para de cambiar, 5, 4, 12, 22, menos 8, así todo el rato, no para de variar, multiplicado por Kp, provoca ese mismo cambio, pero en el actuador. Eso es lo que hay que evitar, porque si mi nevera está parada, que yo no estoy haciendo nada, ¿por qué tiene que estar las válvulas y los motores encendiéndose y apagándose si yo no he pedido nada ahí? Ese es el problema. ¿Ha quedado claro? Pues eso es lo que conocemos, este ruidillo que tienen los actuadores cuando realmente no tendrían que estar haciendo nada, esa actividad ineficiente, absurda, pérdida energética, ganas de romper las cosas, a eso, por cuantificarlo, le llamamos amplitud de la acción de control por culpa, porque es por culpa de otro, es decir, el actuador es que de por sí no haría nada, ¿vale? O debido a, vamos, por culpa del ruido del sensor. Amplitud, ¿de acuerdo? Vuelve a empezar la pregunta, perdona. Vale, ¿el tema cuál es? ¿El tema cuál es? El sensor introduce este ruido. Tú pones el controlador. La acción de control por culpa del ruido de medida y del hecho de que el controlador lo amplifique, tiene otra amplitud. Resulta, que esto es lo que llamamos UPP ruido, digamos, ¿vale? Resulta que es muy predecible esto. Por eso no hay que hacer esa división. Es predecible totalmente con el controlador. Y es predecible porque nosotros hemos calculado el controlador. Nosotros hemos calculado la acción de control. ¿Vale? Entonces, debido a esto, esto como es un término integral y calcula el valor medio de los últimos tiempos, el valor medio de una señal ruidosa elimina el ruido. Con lo cual, este no amplifica el ruido. Pero este sí, porque esto es la derivada de una señal ruidosa. Pero que está filtrada con esta n que está por aquí perdida, ¿vale? Esto, si lo hacemos al final, nos lleva a lo siguiente. Yo tengo mi proceso, mi sensor, aquí tengo mi ruido de medida, ¿de acuerdo? Con cierto valor pico-pico. Y respecto de esta señal ruidosa, mi controlador, el efecto que tiene es o Kp, en el caso de un PI, o Kp por 1 más n, debido a esta ecuación de aquí. ¿Vale? El Kp siempre está, y es evidente, ¿no? Se ve fácil. Y el 1 más n, bueno, hay que analizar esta derivada, ya lo hicimos, hay que calcular el límite cuando se tenga infinito, cosas. Bueno, entonces, esta señal pasa por aquí, que provoca esta amplificación y provoca, ¿vale? Es una consecuencia de las dos cosas, del ruido que pasa por el controlador y provoca aquí ese valor de acción de control pico-pico. ¿Ahora ya ha quedado claro? Amplitud, amplificación, amplitud. ¿Sí? Bueno. Por eso la frase siempre a lo mejor es un poco rollera, pero es que no hay otra manera de decirlo, porque eso por la naturaleza no hubiera pasado, es culpa nuestra y del hecho de usar un sensor. Por eso siempre decimos que la amplitud de la acción de control debido al ruido de medida en el sensor, todo ese chorizo, es que hay que decirlo porque es todo este fenómeno de realimentar y amplificar. ¿Esto ha quedado ya claro? ¿Avanzamos? Vale. Vamos a continuar.
Dado un controlador PI aplicado a un proceso con integrador, indica verdadero o falso. Un controlador PI, ¿vale? PI con término integral, aplicado a un proceso con integrador. Vamos a ver. Tenemos un PI con integrador. Es decir, tenemos un PI o un PI y tenemos integrador, es decir, I igual a 1 aquí. ¿Vale? Vamos a continuar. Dice, en un proceso, bueno, en fin, a ver, en un proceso sin integrador es necesario B igual a 1 para poder seguir referencia rampa sin error. ¿Vale? Vamos a ver. Dice, dado un controlador PI aplicado a no sé qué, lo que pasa es que luego el enunciado ojo que lo cambia, porque dice en un proceso sin integrador, con lo cual vamos a olvidarnos de esto. Es decir, es un PI, es un proceso sin integrador. ¿Vale? Y nos habla de seguir referencia rampa. Seguir referencia rampa sin error significa error de velocidad nulo, ¿correcto? Vamos a ver si eso con B igual a 1 se consigue. Vamos a ver. Ante referencias de tipo rampa, el error de velocidad, y con controlador con término integral, ¿vale? Lo que tenemos es que si el proceso no tiene integrador, es decir, si esto es un 0, el error de velocidad es 1 partido K y K. Es decir, aquí hay un término que no depende de B, que ya va a valer algo. Es verdad que si B vale 1, esto lo anulamos, porque 1 menos 1, 0. Pero no podemos. Es que, de hecho, para seguir, lo dijimos, que esto es el problema de la robótica, que para poder seguir rampas de referencia necesitamos que el integrador esté no solamente en el controlador, sino también en el proceso. Ha de estar en los dos sitios. ¿Vale? Eso lo hemos comentado más veces. Que de hecho es lo que pone aquí. Requerimientos de diseño que implican el uso de un término integral. ¿Vale? Ante referencias con procesos que tienen integrador de robótica, ahí sí que conseguimos error de velocidad nulo. Ahora bien, si usamos B igual a 1. Pero este enunciado no habla de eso, porque dice en un proceso sin integrador. En un proceso sin integrador me da igual la B. Es que no va a haber forma de seguir la referencia. ¿Lo veis o no? GDS, pone proceso. GDS es quien no tiene integrador. ¿Vale? El controlador sí que tiene integrador. Para seguir referencia rampa se necesitan dos integradores. Es un caso complicado. Es una referencia. No se trata de llegar a la referencia solo, sino que encima la referencia no para de cambiar y tú tienes que ir detrás. Y los integradores son los que anulan el error. Bueno, pues si el error encima es variante, bueno, en fin, la referencia variante, dos integradores. Vale, ahora, esta de aquí. Da igual lo que diga aquí, ¿eh? ¿Se podrá conseguir un menor IAE? ¿Un menor IAE? Bueno, lo primero que habrá que ver es si el IAE es finito. Como el controlador es PI, esto sí que es cierto. ¿Se conseguirá un menor IAE si la restricción de robustez es 65 que si es 45? ¿Qué creéis? Falso. ¿Por qué? Decid. Claro, claro, muy bien. ¿Eh? Cuando un controlador es más robusto, la robustez, desgraciadamente, es lo contrario de la rapidez. O somos robustos o rápidos, toda la vez no se puede. Con lo cual, como este es más robusto, va a ser más lento. ¿Vale? Va a ser más lento. Que un controlador sea más lento no es que tiene menos IAE, es que tiene más IAE, porque al ser más lento provoca más área bajo la curva. ¿Está claro? Vale. El IAE, ¿está quedado claro esta pregunta? Seguimos. El IAE, ante perturbación escalón, no depende de B. ¿Qué creéis? Una pregunta que os hago. ¿Para qué hemos dicho siempre que se utiliza la B y la C?
Y vamos a ver. La B y la C solo sirven, si hacen algo en algún momento positivo, solo es para seguir referencias de tipo escalón, para evitar que la oscilación sea muy grande. Solo para eso. La B y la C solo sirven ante referencia escalón para modificar la sobreoscilación. Cualquier otro uso que os den por ahí es para marear, porque no sirven para eso, la B y la C. De hecho, recordad, aquí en el resumen de cómo se diseñan controladores lo puse. Está aquí. Tenemos el tema de la robustez, la amplificación del ruido y la rapidez. Y luego, aparte, cuando ya tenemos el PID, tenemos la B y la C, pero que esto solo se utiliza frente a referencia de tipo escalón para tratar de resolver este problema. ¿De acuerdo? Única y exclusivamente. ¿Vale? Por lo que es lo mismo frente a referencia. Ojo que esto implica también ciertos valores de B y C. Vale. Con lo cual, el IAE ante perturbación escalón no depende del valor de B. ¿Eso es verdad? Efectivamente. Es que la B solo entra en juego en aquello. Ante referencias, no ante perturbaciones. Vale. En un proceso con integrador, recordad, un controlador PI, un proceso con integrador, es decir, tenemos doble integrador. Doble integrador. Si B es menor que 1, el error de velocidad no será nulo. Con un PI, bueno, eso es redundante. Vamos a ver la tabla de... Recordad que para que el error de velocidad sea nulo, requerimos controlador con integrador, proceso con integrador y además que B sea 1. ¿Os acordáis? Vamos a comprobarlo. Requerimientos que implican término integral. Que ante referencia en procesos con integrador busquemos error de velocidad 0. Que implica además B igual a 1. Es decir, aquí ya lo dice. Aquí ya lo dice que, al fin y al cabo, siempre que lo que quieras hacer sea una referencia diferente a los escalones, la B y la C debe ser 1. Cuando no lo sean, bueno, sobre todo la B, algo pasa. Bueno, aquí lo tenemos. Ante un proceso con término integral, fijaros, con término integral es aquí un 1, con lo cual esto ya vale 0. Fijaros que necesitamos que B valga exactamente 1, porque si no, esto no será 0. ¿Vale? Bien. ¿Primera pregunta? Aquí. Entonces, en un proceso con integrador, si B es menor que 1, el error de velocidad no será nulo. ¿Cierto? ¿Cierto? Es que si buscas error de velocidad nulo y pones B no igual a 1, la estás liando. ¿Está claro? ¿El por qué? Dado el controlador PI que minimiza el IAE para un margen de sensibilidad dado, si se quiere que la amplificación del ruido de medida se reduzca, hay que reducir la ganancia proporcional. La verdad, yo en cuanto he leído lo último, mi cerebro ha desconectado. Todo esto, digo, me están contando morralla, porque al final me han dicho una frase evidente. ¿Para qué me voy a leer todo lo de antes? Me han dicho, si quiero que la amplificación del ruido de medida se reduzca, tengo que reducir la ganancia. ¿No? Es evidente. Otra, vamos, ¿vale? Otra cosa es que le demos vuelta y bueno, en fin, digamos, pero es el que fija MS, bueno, en fin. Pero el resultado, tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, es que esto va a ser cierto siempre, ¿no? Porque es un PI. Otra cosa es que fuera un PID, entonces no sería evidente, porque es Kp por 1 más N. Y tú puedes subir Kp y bajar N para conseguir también bajar el ruido. Entonces ahí no sería evidente. ¿Vale? ¿Repite? Claro.
nos queda uno aquí. Se desea diseñar un controlador PI que minimice el tiempo que tarda en corregir el error debido a perturbaciones de tipo escalón. Recordad, ante perturbación escalón, lo pinto aquí. Ante perturbación escalón, recordad qué es lo que pasaba. Yo estoy tranquilamente siguiendo mi referencia, llega una perturbación y hago esto, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, para medir esta cosa tenemos el área que es el IAE, tenemos el tiempo de establecimiento ante perturbación y tenemos el error máximo. ¿Vale? Y luego tenemos combinaciones de esos valores. Una, el ITAE. El ITAE nos habla de la integral del valor absoluto del error, es decir, de esta área, multiplicado por el tiempo. Con lo cual hace referencia tanto al área como al tiempo. ¿Recordáis? Luego tenemos el ISE. El ISE es el valor, la integral del valor al cuadrado, square, del error. Con lo cual, esto es como si queréis le podéis llamar IEAE, es decir, integral del valor absoluto del error por el error otra vez, ¿vale? Para que lo entendamos, porque está al cuadrado. La cuestión es que esto le da más peso al error máximo. ¿Me seguís o no? La forma de evaluar ante perturbación, ¿qué es lo que hace la salida? Puede ser por el valor máximo, por el tiempo de establecimiento, por el área que forma o por cosas híbridas, como el ITAE, que habla tanto del área como del tiempo, o el ISE, que habla tanto del área como de la amplitud. ¿De acuerdo? Es decir, son las diferentes formas de dar énfasis. Que si queréis lo puedo poner en una tabla. Es decir, el que hace más caso al error máximo hasta el que hace más caso al tiempo de establecimiento frente a perturbación. El error máximo, evidentemente, sería este de aquí, este sería este de aquí. El IAE estaría en medio. Es el equilibrio, hablar de las dos cosas. El área que ha quedado bajo, ¿no? Y luego tendríamos un punto intermedio entre el IAE y el tiempo de establecimiento, sería el ITAE. Porque le da peso no solo al área, sino también al tiempo. Lo multiplica. Y un paso intermedio entre el área y el error máximo sería el ISE. ¿Vale? Entonces, esto son las diferentes formas de medir esto de aquí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos la que da más peso a la amplitud, aquí tenemos la medida que da más peso al tiempo y aquí tenemos el abanico de formas de medir esta área con un peso mayor del tiempo o un peso mayor de la amplitud, pero un área al fin y al cabo. ¿Esto está claro? Vale, entonces, vamos a la pregunta. El decay está aquí. ¿Vale? La verdad es que no se van mucho, es decir, esta línea es un poco fina, ¿eh? Es solamente nombres que tiene la bibliografía de medir, formas que tiene la bibliografía de medir esta área. Área pura, área con doble peso del tiempo, área con doble peso de la amplitud directamente o el tiempo directamente. ¿Vale? Entonces dice, se desea controlar un PI que minimice el tiempo que tarda en corregir el error debido a perturbaciones de tipo escalón. ¿Qué índice tratarías de minimizar? Imaginemos que solo tenemos, es la herramienta Java, por ejemplo, ¿no? Solo tenemos estos índices. Y el enunciado dice, minimiza el tiempo de establecimiento frente a perturbación. Aquí tenemos TSPERT como índice a elegir. No está, ¿no? Con lo cual, de todos estos índices, ¿cuál es el que le da más peso al tiempo? El ITAE, ¿no? De hecho, es que está ahí, está la T pintada y todo. ¿Ha quedado claro esto? Bueno, os recuerdo los dibujitos de dónde viene esto, porque a lo mejor queda más claro.
No, esto lo tenemos en el tema 6, ¿es? ¿O aquí? Ah, mirad, estaba aquí. Aquí está. Aquí está el dibujo que lo explica. Ahí se me ha ido. Vale. El IAE puro, que es el área. El ISE que como eleva al cuadrado los valores, esto es la integral del error al cuadrado. Como eleva los valores al cuadrado, los valores mayores que 1 los hace más grandes y los valores entre 1 y 0 los hace más pequeños, ¿no? 0,5 al cuadrado es un número más pequeño, no más grande. Bueno, y este es el ITAE. El IAE, recordad que es la integral del valor absoluto del error. El ITAE, integral of the square cuadrado del error. Y este, integral del tiempo por el valor absoluto del error. ¿Vale? Es decir, tiene en cuenta el tiempo. Con lo cual, cuando el tiempo crece, por pequeñito que sea el error, como lo multiplica por el tiempo, da algo, porque el tiempo es grande. ¿Está clara la idea? Y de ahí nace esa idea de el que más caso hace. ¿Verdad? Que tenemos aquí el error máximo, aquí el tiempo de establecimiento ante perturbación. Entonces, el hilo conductor de hacer caso a la amplitud del error y hacer caso a el tiempo de restablecimiento, bueno, en fin, de establecimiento frente a perturbación, es esto, error máximo. Luego vendría, que haga caso al error máximo, el ISE. Luego vendría el IAE, que es una cosa intermedia. Luego vendría el ITAE, que da más peso al tiempo, y luego vendría directamente el tiempo. Esto es el balance entre amplitud, solo hago caso a eso, y tiempo. Este está equilibrado, el ISE está equilibrado entre área y amplitud, y el ITAE está equilibrado entre área y tiempo. ¿Ha quedado claro? Digamos, es como que voy haciendo caso cada vez más, así. ¿Esto se ha quedado más claro? Con lo cual, repetimos la pregunta. La pregunta dice, queremos diseñar un controlador que minimice el tiempo que tarda en corregir el error debido a tal, bueno, es decir, aquí nos está pidiendo, oye, minimízame TSPERT, ¿vale? Y dice, ¿qué índice usarías? ¿Aquí encontráis TSPERT? No. ¿Cuál es el que mejor explicaría TSPERT? ¿Cuál? El ITAE. ¿Ahora ya ha quedado claro esto? Bueno, a ver, perdonad porque ha sido problema mío que me he retrasado, lo de la pantalla. Eran 5 minutillos. Como se metió una buena tralla de las tablas y todo eso, por 3 minutos no me da tiempo a hacer mucho más. Entre recoger y todo. ¿O contesta alguna duda, digamos, oralmente? ¿O nos va? Sí, preguntad. ¿Sí? Sí, a mayor N, más se te cuela. Así es. Más ruido se te va a colar. Claro, menos filtra. Claro, de hecho, una N casi cero, eso es filtrar mucho, porque de hecho, cuando N vale cero exacto, es un PI, ya no es PID. Cuando N vale cero, el término derivativo se cancela, con lo cual es un PI. ¿Vale? De ahí viene el hecho de decir N más pequeña, más filtro. Es decir, filtrar significa que esa señal tan ruidosa, que tú te quedas con lo importante, ¿no? Le quitas la amplitud. Bien, ¿ha quedado todo claro lo que hemos visto hoy? Para estos de tabla, ahora podéis practicar, si os diera tiempo, por favor, de aquí al jueves, y pensad que en cada tabla de estas, esto es importante, en cada tabla de estas
La clave es que para marear, esto se puede dar así, se puede dar con ganancia KI, se puede dar con margen de fase, se puede dar con ancho de banda. Es decir, aquí hay muchas formas de dar la información, la misma. Entonces, esta tabla sirve para ver si os habéis estudiado todas las formas que tenemos de aportar la información. ¿Vale? Miradlo para el jueves que viene y si me preguntáis volvemos a hacer alguno de estos. Si no, haré el otro tipo de problemas. Vale, gracias chicos. Sí, el calendario es rarísimo. Sí. Al otro grupo, a los otros dos grupos les ha tocado hacerlo este lunes, súper rápido.